¿Quién dijo que todas las macetas de yeso tienen que ser blancas? En este video vas a aprender a crear macetas de yeso increíblemente originales con acabado de terrazo sin perjudicar su resistencia. Quédate conmigo y descubre 3 mezclas diferentes para tus macetas de yeso. Antes de comenzar, necesitamos un molde para darle vida a nuestras macetas, y el día de hoy yo voy a utilizar este pequeño molde de silicona que adquirí ya hace algún tiempo en Mercado Libre. Pero si tú necesitas o quieres comprar moldes más grandes, igual en la descripción te voy a dejar algunos enlaces por si quisiera checar algunos de los que yo he venido adquiriendo con el paso del tiempo. Por ejemplo este, que es un molde ya más grande. Y sin más que decir, ahora sí pasemos a la preparación de la mezcla. Bien amigos, iniciemos con la primera mezcla, que es la de cemento con yeso. Esta es la más básica, pero también una de las más resistentes, y de hecho si queremos hacerla aún más resistente le podríamos agregar un 5 o 10% de sellador, esto para aumentar más su resistencia. Pero el día de hoy, y esta particularmente, lo único que utilicé para crearla es 2 partes de yeso por 1 parte de cemento. El agua se utiliza para esta mezcla aproximadamente un 65 a 70% de agua en base a la cantidad de yeso. Ahora sí pasemos a la segunda mezcla. En cuanto al desmolde y el curado de las piezas de yeso, también es un poco diferente en comparación con el cemento. Esto porque son materiales diferentes y requieren un tratamiento diferente. Para crear una maceta de yeso obviamente es mucho más rápido y más fácil hasta cierto punto. Una vez hayamos vaciado la mezcla en nuestro molde, debemos dejar pasar de 45 minutos a 1 hora para que la pieza esté completamente dura, no en su totalidad, pero sí al grado de poder maniobrar la pieza. Después de esos 45 minutos o 1 hora desmoldamos y la pieza la vamos a meter en una bolsa de plástico, esto para que sude y tenga un proceso de curado. Dentro de la bolsa debemos de dejarlo un aproximado de entre 18 y 24 horas. ¿Por qué adentro de una bolsa? Porque la bolsa va a hacer que sude y esto va a hacer que tenga humedad constante la pieza y termine su proceso de fraguado. Podríamos meterla al agua como se hacen con las macetas de cemento, pero honestamente no lo creo necesario esto, porque honestamente una maceta de yeso nunca va a alcanzar la misma resistencia que una maceta de cemento. Entonces puedes hacerlo, sí, puedes meterla en el agua, no sé, 24 horas, 36 horas, hasta 2 días si quieres, pero pues vamos siendo honestos, nunca vas a igualar la resistencia del yeso a comparación con la de concreto o con la de cemento. Entonces espero este punto haya quedado claro. De todos modos, cualquier duda ya sabes, la puedes dejar en la caja de los comentarios. Ahora sí pasemos a la segunda mezcla. Para la segunda mezcla, que viene siendo esta, la de colores tipo terrazo, para esta mezcla vamos a necesitar un 35% de hojuelas y un 10% de marmolina. Estas cantidades son en base a la cantidad total del yeso, lo vuelvo a comentar para que no se vayan a confundir, porque no se maneja igual las cantidades de cemento con las de yeso. Entonces son 35% de hojuelas, 15% de marmolina y la cantidad total de yeso que vayas a necesitar o que vayas a ocupar, y un 4% de pigmento de color, ya sea rojo o negro. Esto para hacer una maceta de yeso con acabado tipo terrazo. Pasemos a la tercera mezcla. Si el video te ha parecido útil hasta ahorita, te invito a que te suscribas. Bien amigos, para la preparación de la tercera mezcla, que viene siendo esta, la maceta de yeso con arena sílica, lo único que vamos a necesitar es 40% de arena sílica, 10% de marmolina y la cantidad total de yeso que vayas a necesitar. De agua vas a necesitar aproximadamente entre un 60 y 65% de agua en base a la cantidad de yeso. Básicamente estas serían las 3 mezclas que estaríamos utilizando, creando el día de hoy, que son estas 2: el acabado tipo terrazo, que son con hojuelas, el acabado con arena sílica y yeso, y por último el acabado de yeso con cemento. Como puedes ver, hay muchas formas de crear diferentes tipos de macetas. Obviamente las macetas de yeso son más baratas, es más rápida de crear,
y de igual forma se pueden lijar y se pueden sellar, pero eso lo voy a dejar para otro video. El día de hoy espero haya sido de utilidad este video. Si así fue, ya sabes, suscríbete. Cualquier duda o comentario la puedes dejar en la caja de los comentarios. Nos vemos en el próximo video.